se llama santificando el carácter. Santificar es ¿qué? Apartar, ¿sí? Y a veces pues todos traíamos un carácter que viene de la herencia, ¿sí? Muchos ya traemos esa impresión, pero Dios cuando venimos a Cristo, su Hijo, nos da una nueva identidad, ¿verdad? Y nos cambia, por eso dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura, o sea, hay una nueva formación en nuestra vida, ¿de parte de qué? De Dios, de la naturaleza divina que nos ha dado. Y estas son verdades que debemos estar bien conscientes, no nada más como conocimiento, es algo que tiene que estar bien grabado en nuestro corazón. Voy a hacer un ejemplo así medio burdo, pero es muy hermoso también, como cuando marcan a los caballos para saber de quién son propiedad, ¿verdad? Entonces nosotros la identidad en Cristo, la identidad que tenemos como hijos de Dios la tenemos que tener bien sellada, porque dice la Escritura que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino miembros y ciudadanos de la familia de Dios. ¿No te da alegría? Estabas perdido, sin fe, sin esperanza, sin Dios, en los pecados que se mueve este mundo, y Dios dijo, a ver, vente para acá mi hija, vente para acá mi hijito, véngase para acá este jovencito, este niño, véngase para acá. No tiene por qué estar en esas cosas. Y por eso estamos hablando esta mañana del carácter. Viendo el carácter, tenemos que entender lo que pasan, por ejemplo, los caballos. Un caballo que se deja domar vive 40 años, pero uno que no se deja domar vive 25, porque vive en estado salvaje. Entonces, Dios por eso nos habla que debemos de entender el camino que debemos andar, porque Él nos quiere dar ¿qué? Vida. Por eso dice que Jesucristo es el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. Una clase de verdadera vida. Entonces, a medida que conocemos más a Dios, nos parecemos más a Él, ¿verdad? Hasta te quieres peinar igual que Él, ¿no? O leer igual que Él. Y eso a través ¿qué es? De las Escrituras. Por eso en 1 Corintios 3, después de que habla del amor, de las características del amor, dice, ahora veo por espejo, ¿sí? Antes veía oscuramente, pero ahora veré como soy conocido, porque ¿quién me hizo? Dios. Y estoy regresando al corazón del Padre a través de Cristo. Yo les voy diciendo, a veces no vemos todas las Escrituras porque si no nos estaríamos, ¿verdad? Pero pueden ir anotando esas y ustedes meditándolas en su casa, porque les da nuevo entendimiento de muchas cosas, sobre todo en su propia vida. ¿Sí? Acuérdense que Dios, cada vez que abrimos la palabra de Dios, nos quiere hablar ¿a qué? A nuestro propio corazón. El corazón de cada quien es diferente. Y es tan hermoso que realmente tengamos esa relación personal con Él y dejar que Él nos hable, que nos llene de su espíritu. Ok, entonces a medida que conocemos más a Dios, nos parecemos más a Él. Conocerlo, verdaderamente conocerlo, porque muchos dicen, no, yo conozco a Dios, es vivir como Él vive. Por eso Él va transformando tus actitudes, tus emociones, ¿verdad? Te da dominio propio, te da paciencia, ¿sí? Y tú empiezas a hacer lo que Él hace, ¿verdad? ¿Sí? El padre se parece al hijo. Perdón, el hijo se parece al padre, ¿sí? Si pasas tiempo con Él, querrás obedecer, porque ya no querrás los apetitos y deseos de otra naturaleza. Tú quieres lo que hace tu papá. Y lo más hermoso, podrás obedecer en el poder de su fuerza, porque hay un amor mutuo tan grande y una intimidad tan grande que es lo primero que te va a interesar. Él no te va a fallar. En el diccionario carácter, porque estamos viendo santificando el carácter y la voluntad de Dios, en el diccionario carácter es manera de ser o reaccionar de una persona. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo reaccionas? Sobre todo cuando las cosas no te gustan, ¿no?
o no te parecen adecuadas. ¿Cómo reaccionamos, no? Yo también este mensaje hay cosas que, la verdad, yo le dije, ay Señor, ¿cómo estás trabajando en todos nosotros? ¿Sí? Vamos a ir a 2 de Corintios 10, del 3 al 5. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5. Y dice, pues aunque andamos en la carne, o sea que todavía estamos vivos, ¿no? Estamos con este cuerpo, ¿verdad? ¿Sí? Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, o sea, no seguimos los deseos de la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. ¿Dónde trabajan esas fortalezas? En tu mente. ¿Por qué crees que Romanos 12:2 dice, no te conformes al mundo actual? A veces el mundo actual, la herencia que traías, donde te habías movido, te hizo ideas de ciertas cosas, a veces hasta de Dios. Pero ¿qué dice? Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es un acto de nuestra propia voluntad llevar, ¿sabes qué, Señor? Este pensamiento no es de tu palabra, o este pensamiento no me da paz. Lo llevo cautivo a tu obediencia. Lo llevo cautivo. Debe de ser una oración diaria. Que todo pensamiento en mi vida vaya cautivo a tu obediencia. Porque no estoy siguiendo una religión, estoy siguiendo a Cristo. Entonces, si Cristo vive en mí, yo quiero que Él crezca, y dice que derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, fíjense contra qué se levantan, contra lo que Dios es. Por eso tenemos que tener un gobierno de nosotros mismos. Hay gente que quiere gobernar afuera, pero primero hay que gobernar tu propia vida, ¿no? Tu propia mente, tu corazón, como en el Salmo 103 que decía el rey David, alma mía, bendice al Señor. O sea, él se hablaba a sí mismo para que no anduviera por caminos que no deberían de andar. Y le dice, alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, mantente alerta, nada de pereza espiritual. Discierne qué es lo que está pasando, no te vayas a la poltrona de comodidad y discierne, ¿sí? Ok, entonces dice, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¡Wow! Esto debe de ser una meta diaria en nuestra vida. ¿Para qué? Para santificar nuestro carácter, para no aceptar ideas que están tratando de que nosotros seamos personas que ya no somos. Ahí está el fundamento, ¿sí? No levantes la mano, pero piensa en un momento en qué cosas estás batallando con tu carácter o qué cosas tratan de dominarte en lugar de estar atento a Dios. Nosotros tenemos que tener conciencia qué es lo que estamos construyendo en nuestra vida espiritual. Entonces dice, la voluntad humana se mueve con ideas, fortalezas en la mente que no son de Dios. Entonces, ¿qué me está enseñando Dios y qué les está enseñando Dios cada día con su palabra? Lleva todos tus pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Y eso quiere decir a la obediencia de la palabra de Dios, y va a venir el discernimiento espiritual, y va a venir el poder del Espíritu Santo a darte la palabra correcta, la palabra específica que tú necesitas. Ya no nos podemos mover con las ideas de antes, ¿no? ¿Sí? Si queremos ser santificados en el poder de Dios, en el carácter, y encontrar cada día la voluntad de Dios para nuestra vida, tenemos que llevar esas ideas. La verdad, sinceramente, hay veces que rápidamente nos damos cuenta, este pensamiento no es de Dios, ¿sí o no? Este pensamiento es de mi antigua naturaleza.
O este pensamiento ya no va porque Dios me ha estado hablando de esto y ya no soy la misma persona de hace años, ya tengo que renovar mi mente con la palabra de Dios. Uh-huh. Entonces, la voluntad de Dios es que tengamos hambre y sed de Él. Porque entonces, ¿qué es lo que estábamos hablando? De los argumentos. Si no tenemos hambre y sed de Él, nos vamos a llenar de otro tipo de argumentos, ¿no? No nos vamos a parecer a Él, no nos vamos a peinar como Él se peina, ¿sí? Entonces necesitamos tener hambre y sed de Él, como dice el Salmo 42, 1 y 2. Cual siervo jadeante en busca del agua, así te busco, Dios, todo mi ser. ¿Y eso incluye qué? Derribar los argumentos y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y ahí estamos cumpliendo la voluntad de Dios y estamos, ¿qué? Santificando el carácter. ¿Sí? Tú no puedes estar al cuidado de tu casa, de tu trabajo, de tu ministerio, si no estás verdaderamente atento cuáles son las cosas que están rigiendo, cuáles son los pensamientos que están rigiendo en tu vida, ¿sí? Porque a lo mejor son muy buenas ideas, pero Dios te quiere dar mejores. Uh-huh. Entonces necesitamos estar atentos a lo que Dios nos quiere hablar. ¿Y dónde empieza eso? Hay gente que es tan aferrada ya a sus ideas y no deja que Dios le hable lo que Él tiene para ellos o para ellas. Debemos dejar y tener ese corazón humilde para decir, Dios, ¿qué tienes para mí? ¿Cómo te quieres mover en mi vida? ¿Pero dónde empieza? Derribando argumentos y toda altivez. Y teniendo un corazón que verdaderamente, un alma que jadea. Ahí está la voluntad. Uh-huh. Y nosotros ahí tenemos que entender que la voluntad de Dios inmediata al traer a su Hijo Jesucristo es que huyéramos de la maldad. ¿Sí? Ahí santificamos el carácter. ¿Y cómo podemos entender la maldad? En las intenciones del corazón. Hay intenciones en nuestro corazón que ya son del reino de Dios y ¡wow! ¡Qué padre! ¿Sí? Pero hay intenciones que nos quieren dominar y que no son de Dios. ¿Sí? Son principios de este mundo. Entonces vamos a Isaías 5:20. Hay que saber por dónde andamos, pero sobre todo en nuestro interior y en nuestras ideas. Uh-huh. Isaías 5:20 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno. Vuelvo a repetir, dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces, ¿qué nos está hablando a Dios ahí? Tenemos que discernir, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, primeramente dentro de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, tenemos que discernir qué cosas aceptamos, ¿sí? En Tesalonicenses 5, 21, 22, vamos a Tesalonicenses 5, 21, 22, primera de Tesalonicenses. Dice, examínenlo todo. ¿A quién le gusta hacer exámenes, no? ¿A quién le gusta hacer exámenes o que se los hagan? Eso es muy diferente. Examínenlo todo, retengan lo bueno y absténganse de toda especie de mal. Esa es la vida del creyente, del Hijo de Dios. Examinarlo todo, retener lo bueno y abstenernos de toda clase de mal. También ahí en Tesalonicenses 5, del 4 al 11, vamos a ver cuando está hablando de que Jesús va a regresar por su iglesia. Y fíjense lo que dice desde el 4, ahí mismo en 1 Tesalonicenses 5, el versículo 4 dice,
Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos, ¿qué? Sobrios. Sobrio es una persona que está consciente de lo que está pasando, ¿sí? No se deja llevar por todo lo que todo el mundo dice. Dice, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza ¿de qué? Y de amor. El camino del Hijo de Dios es un camino de fe, porque dice que vamos caminando como peregrinos a la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios está preparando una construcción día a día, está haciendo en nuestra propia vida. No vamos caminando con las ideas corriendo hacia lo que corre este mundo. Nuestro correr y nuestra meta es diferente. Dice la Escritura en Filipenses, por eso prosigo a la meta por el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nos ha llamado, levantemos la mano, somos llamados. Y la situación es llegar a ser escogidos. Sí, porque dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Todos queremos llegar, ¿verdad? Al plan, al propósito, a todo lo que tiene Dios para nosotros. Porque somos ejército, somos su reino aquí en la tierra. Tenemos que tener esa conciencia de a quién servimos. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos, despiértate, dile a tu compañero, despiértate, como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. O sea, sé que en esta situación ya me diste la salvación eterna, y sé que voy a seguir caminando contigo, y tú me vas a dar salvación de esta situación. Tú me vas a llevar por donde debo entender que debo de ir. Porque no nos ha puesto Dios para ira. A ver, los que batallan con la ira, ¿ya escucharon? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Los que no conocen a Cristo, no han nacido de nuevo, están bajo la ira de Dios. Por eso cuando nosotros oímos muchas cosas, debemos estar seguros que las personas que les estamos compartiendo realmente nacieron de nuevo. Ese es el punto. Yo hago mucho esa pregunta, ¿te acuerdas cuando naciste de nuevo? ¿Realmente tienes conciencia que has tenido el nuevo nacimiento? Porque muchas personas oyen de Dios y es muy bonito y todo, pero la Biblia dice que por sus frutos vamos a ser conocidos, por los frutos los conoceréis, que vamos a ver más adelante. Dice, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Anima a tu compañero, ¿no? A tu compañera, te animo. Dile, quien esté cerca de ti dice, te animo. Vamos a animarnos, ¿sí? A ser edificados, a vivir en fe, a hablar las buenas nuevas del Evangelio en lugar de hablar otro tipo de cosas. Y la voluntad de Dios siempre es que encontremos ¿qué? Su plan y su propósito. Pero en el camino que va haciendo, santificando nuestro ¿qué? Nuestro corazón. Y si dejamos que santifique nuestro corazón, ¿qué va a santificar? Nuestro carácter. O sea, lo va a apartar para Él. Y vamos a parecernos a Él. En Lucas 3:17
nos habla proféticamente que va a haber el tiempo del final. Pero también a veces en nuestra vida tenemos tiempos, ¿verdad? Tiempos de situaciones donde vamos a ver qué es lo que pasa. Lucas 3:17 dice: Él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Esa es la traducción viviente. Voy a leer la NBI. Dice: tiene el rastrillo en la mano para limpiar su era. Y les voy a dar la definición de era para que entendamos. Era es un periodo determinado en la historia de una civilización o una sociedad, o una referencia a algo que va a suceder. También era es terreno descubierto, una superficie llana y limpia donde se trilla el cereal. Y esto pues podemos discernir que qué es lo que Dios nos está hablando, pues que nos está limpiando de la maldad en nuestra propia vida, de todo aquello que no es de Él. Y lo vamos a entender un poquito más adelante, más profundamente. La versión que más nos ayuda a entender estos versículos es la traducción actual, que dice en Lucas 3:17: el que viene después de mí separará a los buenos de los malos. Pero no solo es afuera, porque queremos ver afuera, ¿no? ¿Sí? Queremos ver afuera, sino dentro de nosotros. Esas situaciones de carácter, esas situaciones que pensamos a veces de uno mismo o de los demás, ¿sí? O palabras, ¿sí? Aquí lo importante es que nosotros seamos guiados por Dios en esa relación personal y entendamos nuestra propia vida, y entonces sí, también va pasando afuera. Yo lo he pasado muchas veces, ¿sí? Que Él va apartando, dice: el que viene después de mí separará a los buenos de los malos, a los buenos los pondrá a salvo y a los malos los echará en un fuego que nunca se apaga. Y lo vemos desde Génesis en el 4, vamos a Génesis 4, donde Dios vuelve a hablar: no sean malos, pero no a un concepto de ustedes, sino a un concepto de Dios. ¿Sí me explico? Es muy diferente cuando no está sembrada la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón y en tu espíritu, y tú estás obrando en una bondad humana o en una idea humana de bondad o de hacer bien, a cuando es el Espíritu de Dios que está morando a ti, te está limpiando la era, el trigo de la cizaña, lo que no es de Dios. Entonces Dios le preguntó a Caín: ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado, pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Entonces no debemos dejarnos dominar por los arrebatos, por las cosas que no vienen de Dios, por las palabras de antes. Tenemos que santificar nuestro carácter, y es una decisión. Es una decisión delante de Dios. ¿Por qué creen que a veces Dios nos hace una analogía con las ovejas? Porque las ovejas van caminando, ¿qué? En el rebaño, y están siendo atentas ¿a qué? Al callado del pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. O sea, no te salgas del Señor, no te salgas del rebaño. Porque el que empezó la buena obra, ¿qué? La va a terminar. No debemos dejarnos dominar por lo que es contrario a los frutos del Espíritu. Como les decía, los hijos de Dios somos conocidos ¿por qué? Por nuestros frutos, no porque venimos a una iglesia cristiana o tenemos un título de cristianos. Los hijos de Dios somos conocidos por los frutos. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos hemos dado? Y vamos a ver, así me puso el Señor a enseñárselos, si el fruto del Espíritu
que habla es el amor. ¿Cuál es lo contrario al amor? El odio. Pero como somos latinos, tenemos que tener cuidado con nuestro concepto de amor. Cuando sacó Jesús a los cambistas del templo, que dijo, sálganse de aquí porque han hecho la casa de mi padre cueva de ladrones. ¿Y tuvo amor o no tuvo amor? Tuvo amor primero para Dios, ¿verdad? Para que se cumplieran las cosas como Él decía. Tuvo ese fuego y esa pasión para que se hicieran las cosas como Dios decía. Es que a veces hay tantas ideas que quieren que nos amoldemos a este mundo, hasta un mundo religioso también. Porque a veces como cristianos decimos, no, el mundo de pecado, pero también a veces podemos estar tomando ideas religiosas. Y Dios nos dice en Efesios, dice que despiértate tú que duermes y te va a alumbrar Cristo. Él es el que nos va a dar discernimiento, el que nos va a hacer entender el camino por el cual debemos andar. Entonces, lo contrario al amor, entendido bien el amor, ¿cuál es? El odio. Y la verdad, cada quien no levante la mano, debe de entender qué hay en su corazón cuando tiene problemas con su carácter. Resentimiento, revancha, odio, a lo mejor hasta cosas no perdonadas. Por eso es tan importante entender que estas cosas las podemos platicar con el Señor y decirle, Señor, algo aquí me pica, ¿sí? En mi corazón. Algo no me deja ser como debo de ser. ¿Qué hay? Entonces, quedamos que un fruto del Espíritu es el amor, pero el amor que viene de un discernimiento ¿de qué? De Dios. Y en lo contrario al amor, ¿cuál es? El odio. Lo contrario de gozo, tristeza. ¿Cómo ataca a veces el enemigo de Dios a sus hijos? Queriendo ponerlos tristes, pero no lo vamos a permitir. Porque la Escritura dice, el gozo del Señor es mi fortaleza, y me planto que tengo gozo. Porque es más fuerte mi Dios que toda situación. Pero ¿quién lo decide? Nosotros lo tenemos que decidir. Ese es el gobierno de nuestra propia vida, santificando nuestro carácter. Y la voluntad de Dios para nosotros debe de ser lo principal. Después, lo contrario de paz, ¿qué es? Inquietud y angustia. O sea, hay cosas que Dios nos avisa por dónde tenemos que caminar y hay cosas que nos dicen no tengo paz. Pero hay cosas que nosotros debemos gobernar sobre nosotros y buscar a Dios. El gobierno es para buscar a Dios, no para implementar la paz. La paz la implementa Dios, ¿verdad? La pone en nosotros. Pero hay cosas que nosotros tenemos que ir con el Señor y decirle, Dios, no tengo paz. ¿Por qué es? ¿Por qué esto me angustia? ¿Por qué esto me trae inquietud? Y a veces no es de ir con Él, es a veces decidir. ¿Sí me explico? Tener un gobierno de ti misma, pero apoyado en qué, en que amas a Dios. Pero ¿qué estamos viendo con todo esto? Vamos conociendo nuestro interior. Dios siempre nos va a hacer entender tu interior. Todas las áreas interiores de tu vida, porque la vida de Dios es de adentro ¿a qué? Hacia afuera. La religión trabaja primero que hagas bien a todos y que seas muy bueno y que pero no. Un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, trabaja primero ¿qué? En su interior. Me acuerdo cuando daba yo clases en un pueblito, un discipulado, unas mujeres, que la graduación fue que estuvimos viendo un libro que se llama El amor es una decisión. Y entonces les dimos un libro a cada una de las mujeres. Y fue tan bello cuando hablaron de lo que había sido ese libro para ellas, porque la mayoría dijo, es que Dios me centró en ver cómo estaba yo por dentro. Y ese es Dios. Que antes de estar viendo quién está mal, tenemos que estar viendo nosotros nuestro interior. Con amor, disfrutando a Dios, pero sabiendo, conociendo cómo estamos de su mano. Porque tampoco lo vamos a conocer todo en un día.
Él nos va llevando con mucho amor a que verdaderamente conozcamos qué hay en nosotros. Uh-huh. Después de la paz, ¿verdad? Viene otro fruto del Espíritu que es la paciencia. Yo se los puedo decir porque yo era una mujer súper desesperada, pero no se imaginan. Y algo que yo me gozo mucho ahora en el Señor de la obra que ha hecho en mi vida es que me ha enseñado a ser paciente. ¿Sí? Y ustedes tendrán los frutos del Espíritu que dices, híjole, ya tengo más gozo, ya tengo paz. Es tan hermoso cuando uno va viendo las cosas que Dios va sembrando en nuestra vida. Y es tu viña, así que hay que cuidarla. Uh-huh. Entonces, la benignidad, vamos después, lo contrario a la paciencia es la impaciencia y la desesperación. Cuando detectes eso, inmediatamente platica con el Señor. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué tengo paciencia? ¿Por qué tengo impaciencia y desesperación, Señor? ¿Qué está dominando mi vida? ¿Por qué viene la impaciencia a tu vida y no la paciencia como un fruto del Espíritu Santo? Dicen que Jacob amaba tanto a Raquel que trabajó primero 7 años y fue engañado, y luego trabajó otros 7 años, pero él no tuvo impaciencia. ¿Por qué? Porque estaba bien conectado con Dios. Tuvo paciencia. Entonces, cuando tú quieras algo de Dios, tienes que discernir qué fruto tienes que producir. Entonces, después vemos la benignidad. Y van a decir algunos, ¿quién sabe qué es benignidad? Bueno, se los voy a leer. Dice, inclinación a pensar bien y hacer el bien. Ojo, se debe practicar con discernimiento espiritual, porque al final de todos modos vas a hacer bien, pero de la manera correcta. ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Y cuál es lo contrario de la benignidad? La maldad. Hay cosas que parecen muy buenas, pero su raíz es una maldad. Por eso tenemos que tener discernimiento espiritual. A ver, ¿por qué? Vivir en Cristo es una responsabilidad de amor, pero también un gozo porque Él nos da libertad y nos da discernimiento de hacer las cosas adecuadas. Por eso estamos viendo, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Es una conciencia de que Dios está atento a nosotros, de que nos habla. Por eso dice, mis ovejas conocen mi voz. Y entre más aprendamos a conocer su voz, más sensibles vamos a estar a cómo nos habla Él. Ok, entonces después vamos a ver de la benignidad la bondad. Bondad es la inclinación natural a hacer el bien, pero no a tu propio concepto, sino al discernimiento que te da Dios. Porque vas a hacer verdaderamente un bien con la dirección del Espíritu Santo. A veces, ¿quién conoce solo los corazones? Y Dios es el único que sabe lo que tú necesitas y lo que necesitan los que te rodean. Por eso es que lo tenemos que tomar en cuenta a Él, porque Él ve el cuadro completo de las situaciones. Él ve naciones, reinos, Él ve lo que existe, lo que no existe. ¿No sabrá lo que hay? Y después, lo contrario a bondad también es maldad, pero vemos que la bondad debe de ser bien dirigida por un discernimiento espiritual. Después vemos la mansedumbre, que esa se oye mucho, pero mansedumbre quiere decir docilidad y suavidad de carácter que se demuestra en el trato. Me acuerdo cuando yo me convertí que alguien venía conmigo bien enojado y yo no contestaba nada y ya después, como a las 2 horas venía, ¿por qué eres así? ¿Por qué no me contestas? Porque si no voy a decir algo que te bendiga, mejor me voy a callar. Pero ¿quién me estaba dando esa mansedumbre? Dios. Por eso los hijos de Dios somos conocidos. ¿Por qué? Por nuestros frutos. Por sus frutos los conoceréis. Y este mensaje de santificando el carácter, Dios quiere verdaderamente
que fluyamos como esos hijos de Dios con las armas de Él, con las armas de la milicia que no son carnales, o sea, no están en tu fuerza humana, ni fue aprendido por tu cultura familiar o tu cultura nacional. Como hay países que son tan orgullosos de su nación, qué bueno que respeten, que todo eso, pero nosotros sabemos que ya no vivimos nosotros, sino vive Cristo en nosotros, y Él nos enseña a vivir como debemos de vivir, ¿sí? Con unas armas que son espirituales. Respetamos a nuestra nación, respetamos las cosas, pero tenemos un discernimiento para saber cómo caminar. Entonces vemos que lo contrario de mansedumbre es que el arrebato, el enojo. Y vemos por último la fe. La fe es creer y confiar en Dios y en sus promesas más que en mis fuerzas. Por eso Efesios 6, que dice que tomemos el escudo de la fe. A veces vienen situaciones, ¿sí o no? Cosas que nos quieren hablar, que vienen cosas negativas, pero ¿qué tenemos que tomar? El escudo de la fe. Pero no una fe de que todo me va a salir bien, todo me va a salir bien, ese es positivismo. No, Dios, de la relación personal, Dios te ha dado una palabra. Y si no lo buscas, y Señor, aquí no me muevo hasta que me hables cuál es la palabra para esta situación o cómo te quieres mover. Después dice, lo contrario a la fe, ¿qué es? La incredulidad. A veces puedes estar creyendo o podemos estar creyendo muchas cosas, pero no le creemos a Dios. Que este es un problema muy, muy fuerte. Por eso dice, animémonos unos a otros a la fe. Y nuestras reuniones como hijos de Dios tienen que ser para animarnos siempre que a la fe, a que creamos lo que Dios es, lo que Dios ha dicho, lo que Dios está hablando y lo que Dios va a querer que le obedezcamos. En unas semanas pasadas vi una persona que tuvo una situación con su hijo y estaba pero como león cada uno de ellos, ¿no? Y Dios me permitió ver en esa situación, cuando ya terminó aquello, cómo a veces podemos estar como adultos tratando cosas como si tuviéramos 10 años como la otra persona, ¿sí? Y hablé en amor con esa persona y le dije, estás muy bien en lo que estás diciendo, tienes toda la razón, pero no son las actitudes correctas. Te haces ver una persona mala y no lo eres, por todas las actitudes que estás haciendo, que no son de un hijo de Dios o de una hija de Dios. Entonces, a veces, por eso este mensaje se llama santificando el carácter. Porque si nosotros decimos que somos hijos de Dios, debemos andar como ¿quién? Como Él anduvo. Pero no es nuestra fuerza, es la fuerza del Espíritu de Dios que se va perfeccionando ¿en dónde? En nuestra debilidad. Dios nos quiere transformar, por eso dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y lo que ya pasó hace 5 minutos, ya pasó. Tenemos que seguir siendo transformados a la imagen de ¿quién? De Él. En el Salmo 17, en el último versículo dice, estaré satisfecho hasta que despierte a tu semejanza. ¡Qué amor! ¿Y qué relación tenía el salmista con Dios, que quería ser a su semejanza? No quería la de su cultura, la de que él pensaba o ella pensaba, sino a la semejanza de Dios. Vamos a Santiago 1, del 19 al 25, por favor. Y yo te voy a hacer una pregunta que me dijo el Señor que les hiciera. ¿Quién controla tu vida, el Espíritu Santo o tú mismo o tú misma? ¿Tu cultura familiar estatal, tu ayer o Dios con su Espíritu Santo? Vemos este mensaje que es santificando el carácter y la voluntad de Dios. Santiago 1, del 19 al 25, que dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír,
¿Para qué tenemos que ser prontos? Para oír. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Hay que ver cómo contestamos y qué contestamos. Tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Queremos la justicia de Dios o la nuestra? Ahí pregúntate. Yo creo que todos pasamos momentos pinkies, ¿no? O gulp. ¿Sí? Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia, fíjense, está diciendo que la ira es una inmundicia, pero él te entiende, acuérdate que Jesús no juzgaba por lo de afuera, sino por lo que está oculto en el corazón. Por eso leímos lo de Caín, dice, no te dejes dominar por él. No te dejes dominar por la maldad, por el pecado, por la ira, por las cosas que no son de los frutos del Espíritu. Es una decisión que Dios quiere que hoy tomemos. No dejarnos dominar por lo que no es de Dios. Hacerle un alto. Como el rey David le hablaba a su alma, alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Ninguno. Porque tú estás recordando que eres una hija, un hijo de Dios y que debes de andar como Él anduvo, ¿no? Es un trabajo de Dios en nuestra vida, pero nosotros hacemos nuestra parte, ¿sí? Porque Él siempre va a respetar nuestra voluntad. Va a respetar que no seamos atropellados, que no seamos inducidos a algo que nosotros todavía no entendemos. Por eso de propia voluntad nosotros le hemos entregado ¿qué? Nuestra vida, nuestra voluntad. Pero si tú todavía estás así como el caballito que no quiere salir a la carrera, te va a esperar hasta que tú entiendas, porque Él te trata con amor, pero también tú tienes que estar atento, tú también tienes que querer caminar con Él. Y como decía una amiga que tengo que dice que un día sintió que Dios le estaba diciendo, aquí estoy esperando a ver a qué horas volteas para mí y me pides ayuda a mí y no a otras cosas. Y así es, sí es cierto. Por eso estábamos viendo, hay unas ideas de Dios que ahí están y están dominando tu vida y te hacen así como, yo estoy bien. Y no, ahí es donde está la verdadera humildad y la rendición a Dios de, a ver, Señor, ¿cómo estoy este día? ¿Cómo vamos manejando el carro? Cuando mis hijas eran chiquitas, siempre iban atrás y iban, mamá, cuidado, ya se va a poner el alto. Mamá, no te pases el alto, mamá. Y les decía yo que llevaba yo mis 2 policías. Cuando ya conozco al Señor, llevo al Espíritu Santo y cada uno llevamos al Espíritu Santo para darnos cuenta por dónde pasar y por dónde no pasar y también para darnos cuenta qué es lo que Dios quiere. ¿Sí? Y vamos a seguir, ahorita vamos a ir a 1 Samuel 23 y Dios nos sigue en este mensaje de santificando el carácter y la voluntad de Dios, viendo al rey David. Vamos a 1 Samuel 23 y vamos a ver al rey David cuando llegó a la ciudad de Keila. 1 Samuel 23 desde el 5. Y dice, David fue con sus hombres a Keila. Keila era una ciudad. Y peleó contra los filisteos. Fíjense qué bárbaro. Ellos estaban siendo oprimidos, estaban siendo destruidos por los filisteos. Los venció David y les quitó sus rebaños. Así salvó a la gente de Keila. Cuando le informaron a Saúl que David estaba en Keila, pensó, Dios me está ayudando a atrapar a David. ¿Y quién era ya el próximo rey de Israel? David. ¿Y qué estaba haciendo Saúl? Estaba pensando que era él. Y estaba pensando que Dios estaba con él. Y a veces así pasa.
Nosotros tenemos que estar con una conciencia verdadera de Dios, porque hay gente que está conectada con Dios y hay gente que no. Entonces dice, cuando le informaron a Saúl que David estaba en Keila, pensó, Dios me está ayudando a atrapar a David. Se ha metido en una ciudad que se cierra con portones y candados y no se va a poder escapar. Enseguida Saúl reunió a todo su ejército y se puso en marcha hacia Keila para capturar a David y a su gente. Pero Abiatar, el hijo de Ahimelech, tenía un chaleco sacerdotal que usaban los sacerdotes para conocer la voluntad de Dios. Lo había llevado consigo cuando huyó de Saúl y se unió a David en Keila. Dios te va a llevar las conexiones exactas para que conozcas su plan. Y luego más adelante vemos que dice, cuando David supo que otra vez Saúl quería matarlo, llamó a Abiatar y le pidió llevar el chaleco. Ahora, quiero decirles que este Abiatar, ¿por qué llegó? Porque un capítulo anterior, el rey Saúl había matado a todos los sacerdotes. Y él había quedado, ¿por qué? Porque era la voluntad de Dios que se fuera ¿con quién? Con el rey David. Qué tremendo, ¿no? Entonces David consultó a Dios, al Dios de Israel. Sé que Saúl va a venir a Keila y que por mi culpa va a matar a toda la gente. Dime si esto es verdad. ¿Es verdad? Contestó Dios. Y aquí viene unas frases que vamos a analizar muy bien. Dice, Saúl vendrá. David volvió a consultar a Dios. ¿Y la gente de Keila nos traicionará? Y si tú lo ves humanamente dices, pero si lo salvó de los filisteos, ¿cómo que lo iban a traicionar? Pues sí, lo traicionaron. Pero esa traición no se llevó a cabo, ¿por qué? Porque consultó ¿a quién? El rey David, a Dios. Y vemos qué es lo que pasa. Así es, los traicionará, contestó Dios. Entonces David y sus 600 hombres se fueron de Keila y empezaron a huir de un lado a otro. Cuando le informaron a Saúl que David se había ido de Keila, ya no atacó la ciudad. ¿Qué le interesó a David? ¿El ser traicionado? ¿Se enojó? ¿Entró en ira? Él estaba cumpliendo su propósito de rey, que era que la gente ¿qué? Fuera salvada. Y por eso se fue. Porque dijo, ¿cómo me voy a quedar aquí? Y va a entrar el rey Saúl y va a matar a toda la gente. Como el reino de Dios te da otra perspectiva en tu corazón, ¿no? En lugar de ver tus intereses propios. Porque quizás ahí ya tenía un ranchito, quizás estaba cómodo. Sí, no dice la Biblia, pero así somos, ¿no? Queremos la comodidad, ¿sí? Pero él dijo no, él tenía otros intereses del reino de Dios. Vámonos, se va la nube del campamento y vámonos, ¿sí? Cuando Dios te cambia, te cambia. Dice, ¿y por qué David, que siempre consultaba a Dios directamente, por qué en esta ocasión consultaba con el efod del sacerdote que llegó? Porque sabía que era algo que Dios le había acercado para que saliera adelante. Entonces, ¿a quién estaba atento David? A Dios. ¿Se dan cuenta qué grande es Dios y cuál es su reino? Por eso Jesús lo dijo, mi reino no es de este mundo. ¿A ti quién te interesa? ¿Dios? ¿Te interesan los intereses de Dios o tus intereses? ¿O cómo tú ves la vida? ¿O verdaderamente ir tomando el papel que tú tienes que tomar en el reino de Dios? En el reino de Dios. Y vamos a Filipenses 2,
del 12 al 16. Me voy a tardar un poquito más, no hay problema, no se tienen que ir corriendo, ¿no? Para terminar, ¿no? Dice, queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes, siempre me obedecían. Ahora que estoy lejos, deben obedecer más que nunca. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvado. O sea, no vamos a ir a más cosas si no vemos en nosotros mismos entender qué es ser salvado. ¿Qué es vivir la salvación de Dios de este mundo? No puedo ir al paso 50 si no he recorrido los primeros pasos, porque los primeros pasos me van a hacer una persona firme, estable con Dios para seguir a lo que sigue. Y no ir en el 50 y que algo se tambalee. Todo esto es bendición para todos ustedes, ¿sí? Entonces dice, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios, porque es quien los motiva a hacer ¿qué? El bien. Fíjense, wow. Y quien los ayuda a practicarlo, y lo hace porque así lo quiere. Hagan todo sin hablar mal de nadie, sin discutir por todo. ¿Alguien discute por todo? No hay que perder el tiempo. Dios dice que aprovechemos bien el tiempo para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada. En este mundo de gente malvada y pecadora, ustedes como hijos de Dios deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Nunca dejen de creer en el mensaje que da vida. Así yo podré estar orgulloso de ustedes el día que Cristo vuelva y sabré que mi trabajo y mis esfuerzos no fueron inútiles. Vamos a Filipenses 3, del 17 al 21. Hermanos, sigan todos mi ejemplo. Está hablando Pablo a la iglesia de Filipenses y dice, fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Como les he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como si fueran enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. ¿De dónde somos ciudadanos? Del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como un cuerpo glorioso mediante el poder con que se somete a sí mismo todas las cosas. Y voy a hacerles una pregunta. Cuando se carga un bebé, ¿cómo lo tenemos que cargar? Cuando tienes algo muy preciado en tu casa, pues algo de valor, ¿y cómo lo tomas? Con las manos limpias y con cuidado, ¿verdad? Sí. Y cuando tocas los sentimientos tuyos a ti mismo o lo de los demás. Hola, cuando tocas los sentimientos de los demás, cuando hablas a los demás, ¿te importa la gente o te importa tu ira, tu coraje? Terminamos con Filipenses 4, del 4 a 5, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Aquí es un momento que cierra tus ojos. Si tú has batallado con la gentileza, te domina la ira, vamos a levantar todas las manos y empezar a adorar a Dios. Ponte de pie.